Estudiantes de grado 11, tengan ustedes muy buen día, los saludo muy cariñosamente, deseando se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a trabajar en este segundo periodo con esta primera guía, la cual me trata el concepto de trabajo de un cuerpo. Entonces, esta será nuestra primera guía del segundo periodo, que ya ustedes la deben tener en este momento en sus manos. Entonces, la primera parte de nuestra guía es la parte de presaberes, como ya ustedes lo saben. Y veamos lo que me dice. Dice, cuando se realiza una actividad que requiere algún esfuerzo intelectual o físico, como organizar un cuarto, elaborar las tareas, decimos que hemos realizado un trabajo. Pero para la física de la mecánica clásica, realizar un trabajo ocurre cuando se transfiere energía a un cuerpo y éste cambia su estado de movimiento. Con lo anterior voy a señalar en cuál evento ocurre trabajo según la mecánica clásica. Entonces, para entenderlo un poco mejor, ocurre un trabajo en física cuando actúa una fuerza a lo largo de una distancia. Si yo aplico una fuerza a un determinado cuerpo y gracias a esa fuerza ese cuerpo es capaz de hacer un determinado desplazamiento, entonces vamos a decir que ocurrió un trabajo. Entonces vamos a mirar en cada una de estas situaciones en dónde hay trabajo y en dónde no. Entonces vemos el primer ejemplo, que hay una persona tirando de un cuerpo, parece ser muy pesado, le está haciendo una fuerza, pero vemos que no es capaz de moverse porque él está arrodillado tratando de moverlo, pero no es capaz. Entonces él aquí está aplicando una fuerza, pero ¿hay distancia? No, no hay distancia porque él no es capaz de mover el cuerpo, de desplazarlo, entonces no hay trabajo. En este segundo ejemplo, vemos que hay un señor empujando un carro. Entonces, él va a aplicar fuerza y va a recorrer una distancia porque el carro seguramente se va a mover empujado o rodado. Entonces, aquí habría trabajo. Entonces, siempre va a haber trabajo cuando ocurre una fuerza a lo largo de una distancia. Entonces, veamos aquí este ejemplo, que hay un señor subiendo como unas cajas a una determinada despensa, una persona que va patinando, una persona que va a colocar un bombillo, parece ser, y acá está el señor arreglando una luminaria en la calle. Entonces, el señor está trabajando, pues para el sentido común sí está trabajando, pero en física está realizando un trabajo, pues de pronto no, ¿cierto? Porque no está recorriendo ninguna distancia. Entonces, vamos a mirar en cada una de estas 6 situaciones en dónde hay trabajo según la física. Bueno, entonces vamos a pasar a la conceptualización. Dice, en mecánica clásica el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo equivale a la energía necesaria para desplazar este cuerpo. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W mayúscula, porque recordemos que en inglés trabajo significa, trabajo se escribe work. Entonces, por ese motivo, la letra W mayúscula es la que me representa el trabajo. Y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules, en el Sistema Internacional de Unidades. Esto es en honor al físico James Julius, quien fue el que trabajó este tema o conceptualizó este tema del trabajo. El sistema centesimal de unidades se mide en ergios, y un ergio equivale a 10 a la menos 7 julios. Ya que por definición el trabajo es un tránsito de energía, nunca se refiere a él como incremento de trabajo, ni se simboliza como cambio del trabajo. Bueno, lo que me interesa acá es esta formulita. Matemáticamente el trabajo va a ser la fuerza aplicada por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza junto con la distancia. Esto cuando la fuerza y la distancia no están en el mismo sentido, porque si la fuerza y la distancia van en el mismo sentido, pues este ángulo va a ser de 0, y entonces el coseno de 0 ustedes saben que es 1, y quedaría solamente fuerza por distancia, porque estaríamos multiplicando por 1. Entonces, si no hay desplazamiento, el trabajo va a ser nulo. Si no hay desplazamiento, el trabajo es 0. Y lo mismo, si la fuerza también es 0, si no se aplica una fuerza,
a lo largo de este desplazamiento, pues también vamos a tener que el trabajo es nulo. Vamos a ver la parte de ejercitación, que son los ejemplos que están resueltos, en donde me van a explicar este concepto. Dice, indico el trabajo necesario para deslizar un cuerpo a 2 metros de su posición inicial mediante una fuerza de 10 newtons. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia, por coseno del ángulo, donde el ángulo es 0. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí en el gráfico. La fuerza y la distancia están en el mismo sentido. Entonces, quedaría trabajo es igual a 10 newtons por 2 metros. Y si multiplicamos 10 por 2, pues 10 por 2 me da 20. Y newtons por metros es lo que recibe el nombre de julios, que lo podemos representar con la J mayúscula. Es decir, el trabajo siempre lo vamos a expresar en julios. Así como la fuerza la expresamos en newton, la distancia la damos en metros, el tiempo lo damos en segundos, entonces el trabajo lo vamos a expresar en julios. Bueno, entonces el trabajo desarrollado por este cuerpo sería de 20 julios. Veamos este otro ejemplo. Dice, un cuerpo cae libremente y tarda 3 segundos en tocar a tierra. Entonces soltamos un cuerpo desde una determinada altura y él gastó 3 segundos en llegar a la tierra. Si su peso es de 4 newtons, o sea la fuerza, acuérdense que el peso es una fuerza, es de 4 newtons, ¿qué trabajo debería efectuarse para elevarlo hasta el lugar desde donde cayó? Expresarlo en julios. Entonces, bueno, tenemos que trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. En este caso tendría que encontrar la distancia primero porque fue lo que no me dieron. Teniendo en cuenta las fórmulas de cinemática en caída libre, recuerden que la aceleración, cuando estamos hablando de caída libre, la aceleración es la misma gravedad, y es decir, es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Como el cuerpo está en caída libre, o sea, fue lanzado desde el reposo, entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Y vamos a utilizar esta formulita que seguramente ustedes la utilizaron el año pasado en caída libre, que es que la altura o la distancia recorrida, que en este caso sería una altura por lo que es una distancia vertical, es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo son 3 segundos porque eso me lo dice el problema. 3 segundos al cuadrado porque eso me dice la fórmula. Sobre 2. Entonces vamos a hacer esta multiplicación, vamos a hacer esta operación. Quedaría 9.8 por 3 al cuadrado, 441 quintos, y eso lo vamos a dividir entre 2. Eso me da 441 décimos, que equivale a 44,1. Entonces, este valor es la distancia que recorrió ese cuerpo. 44.1 metros es la altura que él recorrió. Entonces me está preguntando que encuentre el trabajo. Entonces el trabajo va a ser 4 newtons, que es el valor que me dijeron desde un comienzo en el problema, o la fuerza aplicada es de 4 newtons por 44.1 metros por el coseno de 0, porque no me están hablando de ningún ángulo en este caso. Entonces 4 por 44.1. Si quieren multiplicar por coseno de 0 pueden hacerlo, si quieren dejarlo así pues no multiplicar por coseno pues no pasa nada, porque el coseno de 0 es 1. Y entonces esto me equivale a 176.4. Entonces 176.4 julios sería el valor de el trabajo aplicado sobre ese cuerpo. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Punto. La competencia en contexto es ya la parte que ustedes deben trabajar. Entonces me están diciendo, vamos a desarrollar estos problemas. Hay 10 problemas en total. De acuerdo a los 2 ejemplos que hicimos de ejemplos, hay 10 problemas muy similares y ustedes los deben desarrollar en su cuaderno y enviarme la evidencia que en realidad los trabajaron. Acá les voy a ayudar o les voy a dar de bonus tracks este problemita que es el problema 3 de la competencia en contexto. Entonces dice, un cuerpo realiza un trabajo de 1500 julios cuando recorre una distancia horizontal de 65 metros. Determinar la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Entonces veamos, me están dando el trabajo que es de 1500, me están diciendo la distancia
y me están pidiendo la fuerza. Entonces, veamos, los datos que tenemos es el trabajo 1500 julios, la distancia 65 metros. ¿Cuánto vale la fuerza? Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia. Ojo que no coloqué el ángulo, coseno del ángulo, puesto que 0 es 0 grados y coseno de 0 es igual a 1. Necesito determinar la fuerza aplicada, por tanto debo despejar F, o fuerza de la fórmula. Entonces, la distancia está aquí multiplicando, la debo pasar a dividir. Quedaría trabajo sobre distancia será igual a fuerza. Entonces vamos a mirar cuánto me daría eso. Vamos a pasar la calculadora para esta parte, que creo que me queda un poco mejor. Entonces quedaría 1500 julios, que sería mi trabajo desarrollado según el problema. Lo vamos a dividir en 65, que es la distancia recorrida, según el problema también. Me dice que eso me da 300,15 y eso es igual a 23.07. Entonces, 23.07 newtons. ¿Por qué newtons? Porque recordemos que julios es newtons por metros. Lo que significa la palabra julios en física es que estamos multiplicando fuerza, que es newtons, por distancia, que son metros. Entonces, newtons por metros. Aquí podría cancelar metros y metros y me quedaría solamente newtons. Y al hacer la división ya comprobamos que es 23.07 newtons. Entonces la fuerza aplicada sobre el cuerpo es de 23.07 newtons. Aquí hay un pequeño error que vamos a corregirlo de una vez. Estamos hablando de fuerza y entonces la fuerza no puede ir en metros, es newtons. Entonces la fuerza aplicada sobre el cuerpo es de 23.07 newtons. Bueno, jóvenes. Básicamente eso es lo que deben hacer en la parte de competencia en contexto. Con esos 10 problemas ya resolvimos uno, entonces en realidad solamente tienen que resolver 9. Y la parte de resultados o evidencias, me preguntan, ¿qué es el trabajo mecánico? ¿En qué unidades se mide el trabajo? Ya lo tenemos básicamente en la conceptualización de este tema. Si se levanta un cuerpo desde el suelo, ¿habrá trabajo? Entonces van a analizar si yo levanto un cuerpo desde el suelo, digamos estoy levantando una caja, ¿será que estoy realizando un trabajo o será que no? Y aquí les dan un link en donde les están invitando a ver un video. Dice, te invito a ver el video, el siguiente video de YouTube, donde entenderás un poco más el concepto de trabajo. Realiza un mapa conceptual con los conceptos explicados en el video. Entonces, es un video bastante corto, en donde les explican un poquito el concepto de trabajo de una manera un poco más didáctica, por decirlo así, que en este tutorial. Y van a, con respecto a ese tutorial, con respecto a ese video, van a hacer un pequeño mapa conceptual con los conceptos que expliquen en ese video. Entonces, básicamente eso es lo que deben desarrollar. Entonces, eso es todo por el momento. Espero que se encuentren muy bien, que hayan entendido. Nos vemos en las clases virtuales, en donde profundizaremos un poquito más sobre este tema y sobre muchos otros. Entonces, que estén muy bien, que Dios los bendiga y feliz día para todos.